Muy buenos días, reciban un cordial saludo y bienvenida a la Cátedra Virtual de Justicia y Género, organizada por el Instituto de Género de la Universidad Estatal a Distancia y en coordinación con la Fundación de Justicia y Género. En esta ocasión nos reunimos para reflexionar sobre un tema de profunda relevancia institucional: las responsabilidades de la academia con la justicia abierta. Bueno, la justicia abierta es un modelo de gestión judicial que promueve la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la colaboración interinstitucional. En ese contexto es que las universidades, con espacios de pensamiento crítico, formación y vinculación con la sociedad, tenemos al menos 3 compromisos. Bueno, el primero es investigar y proponer modelos innovadores que acerquen la justicia a la ciudadanía. También formar profesionales capaces de aplicar perspectivas de género y enfoques inclusivos en el sistema judicial. Además, entre esos 3 elementos tan importantes, es esencial también pensar en generar alianzas con instituciones públicas y organizaciones sociales para fortalecer el acceso a la justicia de las poblaciones históricamente discriminadas. Bueno, el día de hoy tenemos como objetivo conocer más sobre esto y además pensar que desde la academia tenemos el llamado a ser agentes de transformación, a cuestionar las estructuras que perpetúan la desigualdad y a construir puentes entre el conocimiento teórico y las necesidades prácticas de la justicia verdaderamente abierta e inclusiva. La academia debe ser un espacio emancipador que permita la libertad de pensamiento, de expresión y que sea coherente con la dignidad humana desde una integración desinteresadas. Así las cosas, los derechos humanos desde un enfoque interseccional revelan cómo en países de la región factores como la etnia, la clase, la migración o la identidad de género generan opresiones entrelazadas. Por ejemplo, las mujeres indígenas en Guatemala enfrentan barreras lingüísticas al buscar justicia por violencia sexual. Las afrodescendientes en Brasil son revictimizadas al criminalizar a sus hijos asesinados. Las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica soportan explotación laboral por su condición irregular. Y las mujeres trans en El Salvador son excluidas del sistema de salud y de empleo. Una justicia con perspectiva de género debe, por tanto, reconocer estas múltiples identidades y diseñar respuestas diferenciadas para garantizar que ningún grupo de mujeres se quede atrás. Es esencial en ese sentido trabajar a favor de la culturalización de derechos humanos y pensar que derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Tenemos como academia la responsabilidad y el compromiso social de defender la justicia abierta. Bueno, en palabras de Lorena Carnal, ella dice: recupero la alegría sin perder la indignación como acto emancipatorio vital. Así que el día de hoy tratemos de hacer eso, de no perder la indignación sin recuperar la alegría. Y bueno, agradecemos a todas las personas e instituciones que se suman a este diálogo tan necesario, y especialmente a quienes nos acompañan hoy y enriquecen estas sesiones con experiencias y saberes. Bueno, dicho esto, me complace enormemente presentar a la moderadora de la actividad de hoy, la distinguida licenciada Ana Yancy Tunduyao, una destacada profesional en el ámbito jurídico y académico, cuya trayectoria ha dejado huella en la defensa de derechos humanos y en la formación de generaciones juristas. Ana Yancy es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Posteriormente amplió sus estudios en el extranjero. Cursó una maestría en Derechos Humanos en el Mundo Contemporáneo de la Universidad Internacional de Andalucía. Tiene un doctorado en Derecho con especialización en Derecho Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, UAM.
UNAM, perdón. Su pasión por el derecho y la investigación y la docencia se refleja en sus numerosas publicaciones. Entre ellas destaca su más reciente obra, La Constitución de 1946 y la Constituyente que dio origen, publicada en el 2024 por Leo Editorial Chain. Además, desde el 2016 es columnista de opinión en el diario El Siglo, donde comparte reflexiones jurídicas, sociales y políticas que enriquecen el debate público en Panamá. En el ámbito académico, su compromiso es igualmente sobresaliente. Desde 1987 se desempeña como docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, impartiendo las cátedras de Derecho y Derechos Humanos. Su liderazgo la llevó a ocupar el cargo de vicedecana de la facultad y más adelante por ser la primera defensora de los derechos universitarios, un espacio pionero en la protección y promoción de derechos dentro de esta casa de estudios. Hoy su labor se expande también hacia el ámbito social. Actualmente es presidenta encargada de la Fundación Clara González para Estudios Jurídicos Sociales y Apoyo Integral de Sobrevivientes de Violencia. Desde allí impulsa proyectos orientados a la defensa de los derechos humanos, la equidad y el acompañamiento integral a quienes se enfrentan situaciones de violencia. En suma, la vida profesional de Anayansi Túnez Yao combina con la excelencia, con el rigor académico, la incidencia social y el compromiso ético, consolidada como una referente indiscutible en el derecho, la educación y la promoción de derechos humanos y más allá de las fronteras. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Anayansi Túnez Yao. Sí, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Virtual Justicia y Género, que este año 2025 celebra esta cuarta sesión. En esta ocasión vamos a abordar el tema responsabilidades de la academia con la justicia abierta. Gracias, Jessica Villarreal, por ese mensaje, esa introducción. Y me quedo con tus palabras de recuperar la alegría sin perder la indignación. Fíjese, la academia es de suma importancia para la justicia abierta con perspectiva de género al producir investigación y conocimiento, formar a los operadores de justicia, diseñar y evaluar herramientas y promover la participación ciudadana informada para que la justicia sea inclusiva, transparente y verdaderamente igualitaria, haciendo a un lado estereotipos y discriminaciones de género. Hoy contamos con la participación de dos excelentes expositoras, la doctora Ana Silvia Monzón de Guatemala y la doctora Daniela Heim de Argentina. A continuación me complace presentar a nuestra primera expositora, la distinguida doctora Ana Silvia Monzón. La doctora Ana Silvia Monzón es socióloga, investigadora y comunicadora social feminista. Cuenta con un doctorado y una maestría en ciencias sociales obtenidos en el Programa Centroamericano de Posgrado de Flaxo. Su trayectoria académica incluye una amplia labor como docente e investigadora en la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como en la Universidad del Valle de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar. También ha sido profesora invitada en prestigiosas instituciones de la región, como la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe en Nicaragua, la Universidad Nacional de El Salvador y la Universidad Nacional de Costa Rica. A nivel profesional, ha trabajado como consultora para diversos organismos internacionales, aportando su experiencia en temas de género, feminismos y desarrollo social. Actualmente se desempeña como coordinadora y profesora investigadora del programa de estudios de géneros, sexualidades y feminismo en Flaxo, Guatemala. En el ámbito de la comunicación, lidera el programa radiofónico Voces de Mujeres y participa activamente en los grupos de trabajo de Claxo, Feminismo, Resistencia,
de Claxo. Feminismo, resistencias y emancipación, economía feminista y violencia en Centroamérica. Además, ejerce como secretaria de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad. Su compromiso gremial y regional se refleja en su trayectoria. Fue presidenta de la Asociación Centroamericana de Sociología, ACAS, entre 2018 y 2021 y ha representado a Centroamérica en el comité directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, en los periodos 2013 a 2015 y 2022 a 2024. La doctora Monzón es reconocida por su aporte al pensamiento crítico feminista, su compromiso con la justicia social y su defensa de los derechos humanos, especialmente en el ámbito de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales en Centroamérica y América Latina. Doy la palabra a la doctora Ana Silvia Monzón. Bienvenida. Muchas gracias a Ana Yancy y a Jessica y a todo el equipo que está tras bambalinas en este espacio tan interesante que tanto la universidad como la fundación abren. Y bueno, yo quisiera iniciar mi presentación planteando que la he titulado La academia y su responsabilidad con la justicia abierta desde la perspectiva de género e interseccionalidad. Y el propósito de mi exposición es abordar aspectos históricos, sociales y académicos de la relación entre las universidades y la demanda de justicia abierta con perspectiva de género e interseccionalidad. En primer lugar, voy a abordar varios ejes. En primer lugar, el de las universidades. ¿Qué está pasando con y en las universidades? Otro eje será sobre la justicia abierta y otro eje tendrá que ver con los desafíos de las universidades frente a esta situación que nos está planteando la inteligencia artificial. Con relación a las universidades, es importantísimo marcar que han estado sometidas a cambios muy profundos en las últimas décadas. Tanto las universidades públicas, que están siendo asediadas de muchas formas, algunas vía económica y otras, como en el caso de nuestra universidad pública en Guatemala, a través de mecanismos de cooptación que realmente nos son preocupantes por lo que esto significa en términos de la garantía del derecho a la educación superior para las y los jóvenes. También las universidades privadas, ¿verdad? Porque hay una cantidad de universidades privadas que surgieron en el siglo XX, que también están siendo sometidas a los embates del sistema neoliberal. Y todo esto ha ido transformando los currículos, las formas de relación y la proyección a la sociedad. Gran parte, sobre todo en las universidades públicas, tuvieron un papel crítico frente al Estado durante el siglo XX. Frente a los gobiernos, y me ubico en la región centroamericana, donde las universidades públicas pues constituyeron ese espacio de denuncia de muchas de las situaciones que vivimos en Centroamérica con gobiernos militares y autoritarios. Ahora las universidades están siendo convocadas para formar profesionales que desarrollen una agenda específica y en el caso que nos ocupa, que coadyuven a fortalecer un gobierno abierto, una justicia abierta. Todos estos cambios de las universidades también incluyen ya más o menos en los años 90 los procesos para incorporar la perspectiva de género y después, ¿verdad? Ya más recientemente, la perspectiva de la interseccionalidad en la formación de todas las carreras, pero particularmente de las ciencias sociales.
donde podemos ubicar a quienes estudian derecho, a las y los científicos sociales, a las economistas, a quienes estudian administración pública, y decir, ¿verdad?, que este proceso pues ha sido dispar, porque en esta incorporación de la perspectiva de género e interseccionalidad ha sido compleja, no se ha logrado permear a todas las disciplinas, se mantienen en las universidades esquemas patriarcales y coloniales, neocoloniales y neoliberales en los contenidos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces han sido muchos cambios en poco tiempo dentro de las universidades. También estaba sucediendo que los estados, también en los años 90, empezaron a ser criticados por la burocracia, porque estaban impidiendo el desarrollo, y esta perspectiva del sistema neoliberal les empezó a demandar estados eficientes, cada vez más pequeños, y pues todo eso también tiene un impacto en las universidades, sobre todo en las universidades públicas. Por eso es importante plantearnos, ¿verdad?, si es posible cumplir este compromiso con la justicia abierta en condiciones de gobiernos y de estados no democráticos o abiertamente autoritarios, como estamos ya enfrentando en este siglo XXI en la región centroamericana. Si es posible garantizar ese compromiso en contextos de pérdida de espacio social y político en las distintas sociedades. Estos países nuestros, que por lo menos en el caso de Guatemala estuvo marcado por gobiernos militares durante más de 40 años, pues la historia de las relaciones del Estado con sus habitantes estaba marcada por el secretismo, la jerarquización, por esta idea de reservarlo todo por motivos de seguridad del Estado, y finalmente también por esta idea de los estados reducidos. Y también en contextos de desconfianza institucional, corrupción y exclusión, como es el caso, sabemos, de muchos países en América Latina y particularmente en Centroamérica. Aunque se han hecho algunos avances, pues estos todavía, digamos, no logran tocar las estructuras. Y todo esto muchas veces se ha logrado plasmar en el papel, pero todavía no hemos pasado de ahí a cambios y a transformaciones reales dentro de las universidades. ¿Qué pueden hacer las universidades para incorporar estas nuevas perspectivas como la justicia abierta con perspectiva de género e interseccionalidad? Revisar y actualizar los currículum, promover también el debate sobre esta perspectiva en la administración pública, en la impartición de justicia abierta en particular, también impulsar procesos de investigación y también siendo autocrítica y promoviendo sus propios procesos de transparencia y rendición de cuentas, que es lo que nos plantea la justicia abierta, los gobiernos abiertos. En términos más específicos, diseñar protocolos de justicia con enfoque de género, formar a docentes y operadores jurídicos en epistemologías feministas, promover la creación de observatorios universitarios de justicia abierta con participación estudiantil, reformular, como ya hemos dicho, los planes de estudio en Derecho, Ciencias Sociales y Políticas Públicas, que lamentablemente, por lo menos es el caso de nuestro país, han, digamos, eliminado algunos cursos que tienen que ver con filosofía del derecho, con sociología jurídica, con historia, y esto pues es básico para garantizar una formación en justicia abierta. La producción de guías y recursos visuales que vayan integrando la perspectiva de género e interseccionalidad. En el eje de cómo entendemos la justicia abierta, también es importante plantear cómo esta se ha ido modificando, ¿verdad?
y es un concepto que va más allá de lo legal, que está más vinculado con la ética, con los derechos humanos, que coloca a las personas y desde una perspectiva de género e interseccionalidad a la diversidad de personas sexuadas, generizadas, racializadas, con discapacidad, teniendo en cuenta su edad, que experimentan los procesos de justicia e injusticia desde sus lugares y experiencias situadas. Partiendo de este concepto general, la justicia abierta es este enfoque que busca transformar el sistema judicial haciéndolo más transparente, participativo y colaborativo, que está inspirado en los principios de gobierno abierto. La vida pública tiene que ser más pública, ese es el propósito. Se trata entonces de acercar la justicia a la ciudadanía, promoviendo la rendición de cuentas, el acceso a la información y la co-creación de soluciones jurídicas. Y desde una perspectiva de género interseccional, teniendo en cuenta que la ciudadanía no es un concepto neutro ni abstracto, sino que se encarna en personas diversas, como ya he dicho. Una forma de avanzar hacia esa justicia abierta tiene que ver con la incorporación de estos marcos teóricos feministas, ¿verdad? Esto es una clave importante. Cuando nos referimos a las epistemologías feministas, a la interseccionalidad, al enfoque de derecho y a metodologías tanto de formación como de actuación participativas. Y esto va a permitir transformar el conocimiento y las prácticas institucionales hacia una justicia más inclusiva, transparente y democrática. Ese es el papel de las epistemologías feministas, que cuestionan de inicio la neutralidad del conocimiento y que visibilizan cómo el género atraviesa la producción académica y jurídica. Aquí es importante destacar autoras como Sandra Harding, Donna Haraway, Patricia Hill Collins, en Latinoamérica a Marcela Lagarde y a Alda Facio, que han hecho importantes aportes para sustentar la epistemología feminista, y en el caso de la doctora Alda Facio, pues incorporarla al derecho como tal. Mientras la interseccionalidad, que es otro gran eje, digamos, conceptual, como sabemos, fue acuñado este término por Kimberly Crenshaw y nos permite analizar cómo se van entrecruzando el género, la raza, la etnicidad, la clase y la sexualidad y otros ejes de desigualdad en el acceso a la justicia y en las prácticas universitarias, ya que estamos hablando de estos dos grandes espacios. El enfoque de derechos humanos con perspectiva de género se basa en los instrumentos jurídicos como la Convención por la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, sus recomendaciones, y esto debiera orientar a las universidades y sobre todo a las facultades de Derecho y de Ciencias Sociales para ir formando personas que tengan esos criterios que garanticen el derecho a una justicia accesible, no discriminatoria y sensible al género. Otro gran aporte proviene de la teoría crítica del derecho feminista, que va examinando cómo el derecho reproduce desigualdades, afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres y a otras categorías de personas, revelando y buscando solucionar esa subordinación en el sistema legal. Propone transformaciones estructurales en las normas, en los procedimientos y en los lenguajes jurídicos que muchas veces son inteligibles para la mayoría de las personas. Las metodologías feministas nos tienen o nos conducen a una investigación situada y reflexiva, de manera que entonces se va también reconociendo que el conocimiento se produce desde contextos específicos y que la posición de quien investiga sí importa, ¿verdad? Dejamos esta falsa idea de la neutralidad y de la universalidad, y esto implica profundas reflexiones éticas y políticas.
También cuando decimos metodologías participativas y colaborativas, se relaciona con este involucramiento de las mujeres, de las comunidades, de los colectivos en el diseño de procesos de justicia abierta, también de crear estos indicadores desde la evaluación de las sentencias, promover este lenguaje claro y accesible para que sea comprensible a todas las partes, y la codificación abierta. Las técnicas utilizadas en las investigaciones feministas nos permiten identificar patrones, tensiones y significados desde las voces de las mujeres y los grupos excluidos. Las universidades entonces tienen el desafío urgente de repensar sus roles y ahora, ¿verdad? Y sobre todo después de la pandemia del COVID-19, enfrentarse al uso de los recursos de la inteligencia artificial en lo que corresponde a las universidades, que es formar a juristas, a productoras de conocimiento y garantes de derechos, verlos así, ¿verdad? Con esa formación integral. Al mismo tiempo que nos impone desafíos, también se abren oportunidades poderosas para democratizar el acceso a la justicia. Esto tiene como precondición que también haya una democratización del acceso a la educación. También es importante, reitero, que se integren marcos feministas e interseccionales en el diseño, el uso y la gobernanza, tanto de los procesos de enseñanza como del uso de la tecnología, que cada vez es más presente, más cotidiano y que está transformando mucho del quehacer de las universidades. De esta manera, llegamos entonces a cuáles son los usos de la inteligencia artificial en los sistemas de justicia. Y aquí me permito citar a Carolina Sanchís, que tiene pues una producción interesante en torno a estas preguntas y plantea cómo desde la implementación para automatizar el proceso judicial y la tarea de los profesionales que contribuyen a dotar al proceso jurídico de la fluidez necesaria, ¿verdad? Y menciona a quienes intervienen en este proceso. También los usos de la inteligencia artificial plantean dotar a las y los ciudadanos de un mejor acceso a la justicia. Y llega, digamos, este uso de la IA hasta algo que se está debatiendo actualmente, que tiene que ver con la posible participación en la toma de decisiones judiciales. Esto, como ustedes ven en esta imagen, que se denomina los jueces o juezas robots, ¿verdad? Esto está implicando, claro, una mirada al futuro, pero un futuro que parece cada vez más cercano. ¿Cuáles son entonces los desafíos? Ya situándonos, ya tenemos los desafíos sociales, políticos y económicos a los que están sometidos las universidades y su aporte en la formación de personas que tengan estas capacidades integrales para garantizar la justicia abierta, y estamos ahora entonces planteando los desafíos específicos ya vinculados con la inteligencia artificial. Hay desafíos relacionados con los sesgos algorítmicos, con la discriminación automatizada, que es algo que se está reflexionando con mucha fuerza, sobre todo en países donde estos sistemas judiciales pues están más avanzados. Porque los sistemas de IA pueden reproducir y amplificar los sesgos de género, de raza, clase, si no se diseñan con datos diversos ni se auditan críticamente. Es importante entonces tener en cuenta este desafío. También el otro enorme desafío tiene que ver con las brechas digitales y la exclusión. Los datos indican que las mujeres, las personas indígenas, afrodescendientes, rurales o con discapacidad
muchas veces se enfrentan barreras de acceso a plataformas digitales de justicia, incluso en países tan desiguales como es el caso de Centroamérica, el acceso al Internet y a dispositivos adecuados. La universidad entonces debe coadyuvar para que estas desigualdades estructurales pues sean eliminadas para realmente garantizar el acceso de las personas a la educación en primer lugar y a la justicia abierta. También hay una falta de formación crítica en tecnologías. Todavía esto no se incorpora en las carreras jurídicas y esto implica también repensar la ética, vincularla con lo digital, con la gobernanza algorítmica y con una justicia tecnológica, como ya he mencionado. Urge también integrar epistemologías feministas en el análisis de los sistemas automatizados, algo que el movimiento feminista ha venido insistiendo. Y también el otro gran desafío es que se privatice el conocimiento jurídico. Y esto, digamos, como ejemplo, están estas plataformas digitales de justicia y de datos abiertos, pueden ser capturadas por intereses privados si no se regula, si no hay una participación ciudadana, si no hay una seguridad digital. Los retos entonces tienen que ver con el diseño de tecnologías jurídicas feministas, la co-creación de plataformas accesibles, multilingües, con un lenguaje claro y enfoque interseccional. Y aquí tenemos el ejemplo de estas aplicaciones comunitarias para denunciar violencia o también tener acceso a defensoría legal. La formación interdisciplinaria, de la que hemos dicho ya algo, que implica integrar saberes de derecho, de informática, de feminismo, de sociología, para formar juristas capaces de auditar y diseñar sistemas justos. Y finalmente, también crear observatorios universitarios de justicia abierta, que ya había mencionado, como ese espacio para monitorear el uso de la inteligencia artificial en el sistema judicial con participación estudiantil y comunitaria, haciendo evaluación de sentencias automatizadas, transparencia de datos y acceso a la justicia. Y la producción de conocimiento situado, ¿verdad? Que es una de las propuestas de la investigación feminista para analizar cómo la digitalización impacta a las mujeres y a comunidades diversas. Finalmente, la publicación de guías y recursos visuales que articulen la justicia abierta, el género y la tecnología. Como vemos, el papel de las universidades en la garantía de una justicia abierta, pues implica enormes desafíos, implica tener muy claro el papel de las universidades en este siglo XXI, en el que se están enfrentando, como dije al inicio, a muchos procesos de ahogamiento económico, de privatización de hechos, de cooptación, como es el caso muy particular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y también las carreras de ciencias sociales, donde generalmente también está el derecho, que están siendo cerradas o que están siendo vaciadas del contenido que han tenido históricamente. De manera entonces que el papel de las universidades para la garantía de la justicia abierta pasa por formar personas de manera integral, pasa por estar en esos debates actuales, en esas reflexiones que nos conduzcan a realmente tener acceso a esta justicia abierta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ana Silvia. Realmente estoy impresionada porque en tan poco tiempo como has podido abordar con esa profundidad la temática. Bueno, nosotros lo que comentamos, sí, la doctora Ana Silvia en un primer momento nos habla, hace énfasis en 3 ejes, nos habla de 3 ejes. ¿Qué está pasando en este momento en las universidades públicas?
Luego nos habla de la justicia abierta y finalmente los desafíos de las universidades, sobre todo frente a la inteligencia artificial. En cuanto a la actualidad de los centros universitarios de educación superior, nos habla de que están sujetas las universidades a cambios profundos y sobre todo el tema de los asedios a las universidades públicas, los procesos de cooptación por los que están atravesando, el tema de los déficits económicos, el Estado restándole presupuesto. Esto lo estamos viviendo en carne propia en la Universidad de Panamá, ¿verdad? Entonces, esos asedios a las universidades públicas por parte del neoliberalismo que ha sido en las últimas décadas. Sin embargo, pues se ha cogido en las instituciones desde los años 90 en la perspectiva de género en las diversas carreras, el tema de la interseccionalidad ya más recientemente también, pero pese a ello todavía se mantienen esos esquemas coloniales y patriarcales en las universidades. Nos habló de que es posible, bueno, en signo de interrogación, es posible la justicia abierta con perspectiva de género. Y nos habla de que, bueno, está la realidad. Sí, que sí es posible esta justicia, tomando en cuenta que los estados son autoritarios, hay situaciones de corrupción, de exclusión, de desconfianza institucional. Entonces, es interesante esto porque las universidades no pueden estar desvinculadas de la sociedad. Y después nos habla de que qué se puede hacer, ¿no? Desde estos centros de estudio. Nos habla de la importancia de actualizar los currículos, que se mantengan estos procesos de actualización de los currículos en cuanto al tema de la perspectiva de género, promover permanentemente el debate, la investigación, la autocriticidad. Yo creo que los aportes, lo que ella subrayó en cuanto a los aportes, desde los marcos teóricos feministas que han hecho las universidades ha sido muy importante y nos ha citado un conjunto de autoras, ¿no? Que son universitarias que han estado haciendo aportes a lo largo de las últimas 2 décadas. Y bueno, eso es interesante. En cuanto a los desafíos, y retos actuales, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, nos habla de no perder de vista las desigualdades sociales a la hora del acceso a la inteligencia artificial, las brechas digitales que hay, ¿no? Esas desigualdades estructurales llevan a que no haya esa igualdad de acceso y que estos sistemas de inteligencia hay que estar atentos. Las universidades deben auditar críticamente estos sistemas de inteligencia artificial en cuanto a los posibles sesgos algorítmicos y las discriminaciones automatizadas. Fíjense, esto es sumamente importante porque pensamos, tenemos acceso a inteligencia artificial, la información es totalmente objetiva, imparcial. No, no es cierto, ¿verdad? Entonces, estar atentos a esos sesgos algorítmicos que se habla. El tema de repensar el tema digital desde un punto de vista ético y oponernos a esa privatización de las plataformas digitales. En cuanto a los retos, nos habla de hacer énfasis en la tecnología jurídica feminista, de que se puedan hacer co-creaciones de plataformas accesibles a los diversos sectores más empobrecidos de la sociedad, la importancia de observatorios universitarios de justicia abierta instalados en la educación superior y la producción desde estos espacios de conocimiento situados. Bueno, yo creo que con esto hacemos una síntesis y definitivamente que nos parece muy importante estos aportes de la doctora Monzón. Bueno, a continuación presentamos a la segunda expositora. Se trata de la doctora Daniela Heim. Ella es una destacada jurista con una sólida trayectoria académica y profesional en el ámbito del derecho y los estudios de género, doctora en Derecho y diplomada de posgrado en Género e Igualdad de Oportunidades por la Universidad Autónoma de Barcelona.
También cuenta con una maestría en Sociología Jurídico-Penal por la misma universidad, además de su título de abogada por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesora con perfil de investigación y dedicación completa en la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina, donde imparte clases tanto de grado como de posgrado. Asimismo, dirige la especialización en géneros y teorías jurídicas feministas, un programa académico pionero en la formación crítica y transformadora en materia de género y derecho. Sus líneas de investigación se han centrado en problemáticas vinculadas a la igualdad y los derechos humanos, abordando cuestiones cruciales como las violencias por razón de género, el acceso a la justicia y la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza del derecho. Su labor académica y formativa ha contribuido al desarrollo de una visión más inclusiva, plural y sensible en el ámbito jurídico, fortaleciendo la formación de nuevas generaciones de profesionales comprometidos con la equidad. Con una sólida formación internacional y un marcado compromiso social, la doctora Daniela Hein se posiciona como referente en el campo del derecho con perspectiva de género, aportando conocimientos, investigación y docencia para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Doy la palabra a la doctora Daniela Hein. Buenos días, es un gusto saludarles desde Argentina. Agradezco muchísimo la organización de este conversatorio tan interesante, que es una invitación a profundizar algunas cuestiones. Comparto muchísimo muchos de los puntos de vista y de los temas abordados por la expositora precedente. Y yo voy a hacer referencia a las relaciones de la justicia abierta y la universidad en un contexto en Argentina en donde entramos en una dimensión diversa del neoliberalismo y del capitalismo extremo, que es el anarcocapitalismo, en un contexto de financiamiento brutal de la educación pública en Argentina, de las universidades. Las universidades argentinas están sumamente movilizadas en estos momentos porque se está luchando desde que asumió este gobierno a finales del 2023, está luchando por mantener las puertas abiertas, como decía, en una desfinanciamiento, una crisis económica prácticamente sin precedentes, por lo menos en los últimos 40 años, desde la última transición democrática que vivimos en el país. Así que me identifico con muchísimas de las cosas que reseñaban a Silvia con respecto a la situación regional, con las características que tenemos ahora en nuestro país. Quisiera ver si me dan una mano con la diapositiva, que no logro en estos momentos ubicarla en la pantalla. A ver si hay alguien de soporte técnico que me ayude. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Bien, el título genérico de la exposición es Responsabilidades de la Academia con la Justicia Abierta. El propósito es reflexionar colectivamente en torno a algunos de los desafíos que presenta esta compleja articulación entre, en mi caso, la investigación aplicada y la justicia abierta. Como decía, sobre todo en un contexto de ataque sistemático a la educación pública en general, a nivel regional y en nuestro país muy, muy especialmente. Yo cuando me propusieron esta actividad pensé, bueno, ¿cómo encararlo desde las emociones y desde lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país? Entonces me tuve que llamar a sosiego y digo, bueno, vamos a hablar en líneas generales de lo que nos gustaría que suceda
que obviamente no está sucediendo, y tal vez compartir algunas inquietudes comunes, como vi que fue el caso de la exposición de Ana Silvia. Entonces, bueno, voy a dividir la exposición en dos partes. Una acerca de unas consideraciones generales en torno a la relación compleja, difícil, muchas veces tensa, entre la investigación académica y la justicia abierta. Y luego voy a tomar un caso concreto que me sirve para ejemplificar algunas de las virtudes y algunos de los desafíos que quedan pendientes y que tenemos por delante con relación a esta amalgama entre la investigación y la justicia. Hay momentos en que esto sucede y se avanza en una agenda de justicia abierta, y hay momentos en que esta agenda parece más impermeable a las propuestas desde el ámbito académico, desde los feminismos, en mi caso desde los feminismos jurídicos, pero desde los feminismos y transfeminismos en general, y desde los movimientos feministas y los movimientos organizados de mujeres y de la diversidad que existen en nuestra región. Las consideraciones generales. Bueno, como ya anticipé, han existido históricamente muchos encuentros y desencuentros en esta articulación entre investigación académica, movimientos transfeministas y justicia abierta. Yo le comentaba el otro día a los compañeros que tuvimos una reunión preparatoria para este encuentro, y que hace unos años, por ejemplo, tuvimos queríamos desarrollar un proyecto de investigación, y entonces nuestros poderes judiciales son bastante resistentes en general, puedo decir en Argentina, y me parece que lo que conozco de Latinoamérica, de nuestra región, es bastante similar la situación. En muchas ocasiones los poderes judiciales no tienen una apertura hacia la comunidad académica, por lo menos una apertura tan amplia como la que pretendemos. Entonces, un caso extremo que les puedo contar es que para hacer un seguimiento de juicios orales y públicos sobre femicidios, que es el tema que me he propuesto también trabajar en líneas generales en esta sesión, tuvimos que solicitar a la presidenta en ese momento del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia de Río Negro y al rector de la universidad la firma de un convenio para que pudiéramos acceder a material audiovisual de los juicios orales y públicos. No estamos hablando de pruebas ni de ningún aspecto reservado del procedimiento, sino a los juicios orales y públicos que se realizaban en localidades lejanas al lugar donde nosotros vivimos, que es en la capital de la provincia de Río Negro. Y no era posible acceder a ese material audiovisual, que es las grabaciones de las audiencias, que están disponibles solamente para las partes, pero no estaban disponibles para la investigación académica. De juicios orales y públicos, reitero. La dificultad que teníamos en ese momento y que seguimos teniendo en la actualidad era una dificultad presupuestaria. No podíamos viajar a hacer 1000 kilómetros, en algunos casos 700 o 500 en el más cercano, para poder ir a todos los juicios sobre femicidios que había. Entonces tuvimos que esperar prácticamente 1 año y medio hasta que logramos acceder a ese material y poder hacer una observación de lo que sucedía en los juicios sobre femicidios en un sistema de juicios orales y públicos. Lo pongo como un ejemplo de las resistencias que suelen poner los poderes judiciales para que la academia ingrese, observe, haga aportes. Obviamente publicamos los resultados de este estudio
Luego voy a hacer algunos comentarios con respecto a esto. Y bueno, no fue recibido de forma simpática este intercambio, ¿no? Porque bueno, fuimos bastante críticas con respecto a esta situación en particular, y luego también en los resultados de la investigación dimos nuestra opinión crítica respecto de lo que estaba sucediendo en el juzgamiento de los femicidios en nuestra región. Por supuesto, hay alianzas estratégicas y algunas situaciones que se producen que son virtuosas y que permiten nutrir la academia de la práctica, en este caso a partir de las prácticas forenses y las prácticas en el Poder Judicial, y viceversa, que el Poder Judicial y sus operadores los operadores de justicia en general también puedan nutrirse de los aportes de la academia. Esta articulación, cuando logra hacerse de manera virtuosa, no solo mejora la calidad de la justicia abierta, sino que mejora la calidad de nuestro trabajo académico. Se producen mejoras en la producción del conocimiento y también, entre otras muchísimas, voy a mencionar solo las principales, una mejora en la producción de los datos, en la validación mutua de los datos, tanto los que se producen en el ámbito académico como los que se producen en la administración de justicia, y esto genera una mayor transparencia, sobre todo cuando esos datos se publican, y también mejoran la ética en el manejo de estos datos, no solo en los instructivos de cómo se producen, sino cómo se validan y cómo finalmente se exponen al conocimiento público. Entre muchas otras virtudes que podría comentar, pero creo que las principales están en torno a estos temas que les comentaba. Yo elegí el caso de los feminicidios para mostrar con un ejemplo que también es muy común, desgraciadamente, en nuestra región, de cómo esos vínculos virtuosos entre la academia y los poderes judiciales y la justicia abierta en el sentido de incorporación de las epistemologías feministas, de las metodologías feministas en la investigación, en el juicio, en la interpretación de la legislación, de la doctrina legal. Aparecen algunos ejes de trabajo dentro de la temática de los femicidios que me permiten explicar dar ejemplos concretos y cómo estos entrecruzamientos pueden dar realmente muy buenos resultados y permitir avances en definitiva en la cultura de los derechos humanos en nuestro contexto. El caso de los femicidios yo creo que es el tema de la evolución del concepto y todas las investigaciones que se han hecho en toda América Latina en torno a la caracterización de los distintos tipos y modalidades de femicidios o feminicidios, como se hablan en muchos países. Aquí en Argentina se dice femicidio, bueno, en otros países, en Centroamérica, en Colombia, en México se habla de feminicidios, entonces por eso utilizo la expresión feminicidio con el ni entre comillas para que sintetice ambas. Bueno, es uno de los ejemplos más claros, no solo de los viajes conceptuales del norte global al sur global y del relanzamiento desde el sur global de este concepto que viene siendo acuñado desde hace más de 50 años y que, bueno, existe una gran tradición en nuestra región de difusión del concepto.
y de cómo este concepto finalmente es incorporado primero en la jurisprudencia y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, que es bien conocido por todas las personas que trabajamos en el ámbito del derecho y la justicia, y trasciende, por supuesto, estas dimensiones, el caso de algunos de los feminicidios de Ciudad Juárez, de finales de los 90, principios del 2000. Entonces, es un claro ejemplo de cómo el desarrollo de un concepto permea en el ámbito de la justicia, incluso antes de que se aprobaran las legislaciones específicas que incorporaron la noción de feminicidio y el tipo penal de feminicidio en las legislaciones de distintos países. Otro ejemplo virtuoso de la relación entre la producción académica, el desarrollo de la teoría y la praxis de los derechos humanos dentro de los movimientos feministas y transfeministas y del sistema de justicia en su conjunto, trabajando colectivamente para el desarrollo de herramientas que sirvan para hacer frente a una problemática como la que estamos abordando, es la creación y el desarrollo de herramientas como los protocolos para investigar y juzgar con perspectiva de género, y en particular voy a citar el protocolo latinoamericano, el protocolo de la ONU sobre feminicidios, que se aprobó en el año 2014 y que ya venía siendo desarrollados algunos modelos a nivel nacional en algunos países como México, y en otros fue posterior al protocolo de la ONU el desarrollo de estos protocolos, como es el caso de Argentina, no solo a nivel de la justicia nacional, sino también de lo que llamamos aquí las justicias subnacionales, es decir, el desarrollo de protocolos específicos para el juzgamiento de estos casos a nivel provincial. De la mano de estos desarrollos de herramientas aparecen también nuevos paradigmas en la investigación de los hechos que vienen siendo propuestos desde el movimiento feminista y que vienen siendo conceptualizados y puestos en la práctica por feministas que trabajan en el ámbito de la justicia. Nuevos paradigmas de investigación que aplican los protocolos vigentes y que también permiten ir más allá de la aplicación de la dogmática tradicional, androcéntrica, y ir hacia una dogmática penal feminista, tanto a nivel procesal como a nivel del derecho penal de fondo. Y dentro de esto encuentro como un ejemplo paradigmático las investigaciones en donde se llega a una condena de un femicidio cuando el cuerpo ha desaparecido. Luego voy a dar detalles, un poquito más de detalles sobre esto. También considero que existe un gran avance en esta alianza virtuosa entre la academia y la justicia abierta de la mano del registro de datos, ¿no? Pese a que también voy a hacer crítica respecto de esto, ha habido bastante diálogo y aportes entre el movimiento feminista a nivel general y el movimiento feminista dentro de las facultades de Derecho y en el ámbito académico específicamente, no solo dentro de la facultad de Derecho, también en otros campos disciplinares se ha avanzado con respecto a proveer insumos a la justicia y viceversa. La justicia ha hecho esfuerzos para que se puedan validar también académicamente todos los instructivos y la metodología para el registro de datos en los países en los que esto sucede. Luego, como decía, voy a comentar algunas cuestiones críticas con respecto a esto, pero sí me parece importante resaltar que se ha avanzado bastante, por lo menos hasta hace poco, en nuestro país, y en otros países se sigue avanzando en esta materia. Y por último, entre muchos otros ejemplos, pero
quería mencionar en concreto, es el de las tentativas de los femicidios, porque las tentativas de los femicidios, así como se ha avanzado en líneas generales y con todavía mucho trabajo pendiente en la lucha contra la impunidad de los femicidios, las tentativas de los femicidios todavía es un ámbito en donde existe aún mucha impunidad, pero sí existe también un diálogo nutrido entre el ámbito académico y el ámbito judicial en aquellos sectores que realmente quieren mejorar el acceso a la justicia de las víctimas, y no solo mejorar el acceso a la justicia respecto de lo sucedido, sino evitar la escalada de violencia que puede llevar a un feminicidio y trabajar las tentativas desde un ámbito también de prevención de una escalada mayor de la violencia. Así que seleccioné, reitero, dentro de un gran conjunto de temas, seleccioné esto que para esta reunión creía que era muy importante resaltarlos y debatirlos. Bueno, con respecto, voy a desarrollar brevemente cada uno de estos ejes que seleccioné para trabajar en el día de hoy. Con respecto a la evolución y la caracterización, la evolución del concepto de femicidios y la caracterización, nos encontramos en estos momentos frente a grandes desafíos. Estamos viendo que los marcos teóricos que veníamos utilizando han servido y sirven aún y están aún vigentes para explicar gran parte de los feminicidios con los que nos encontramos. Se ha hecho un gran esfuerzo por avanzar en la temática mucho más allá de los feminicidios íntimos, que son aquellos que por lo menos en Argentina, y esto sucede también en muchos otros países de nuestra región, se ha avanzado muchísimo en lo que es la lucha contra la impunidad y el juzgamiento de los femicidios llamados íntimos, en la categorización del protocolo de la ONU que mencionaba, y de algunos países también optan por esta caracterización para registrar los datos, como es el caso de Argentina. Y queda todavía mucho esfuerzo por hacer en el terreno de los femicidios no íntimos, ¿no? Así como también en el ámbito de la diversidad, de los transfeminicidios, de los lesbocidios, entre otros ejemplos de asesinatos de mujeres y diversidades por razones de género. Y estamos encontrándonos en estos momentos, sobre todo en los países en donde avanza la pobreza estructural y avanzan los territorios narcos, como no solo México o Colombia, sino también ahora en Argentina. Estamos profundamente conmovidas en la sociedad argentina, porque hace poco hubo un triple femicidio en un contexto narco, que fue a su vez emitido en directo por un canal de streaming. Y bueno, esto aporta una novedad, como es esto, la tortura y la crueldad de un feminicidio y de una muerte cruel, que es la que representan todos los feminicidios en nuestra región, pero además emitida en un canal de streaming. Un feminicidio triple con autores grupales también. Entonces, estamos entendiendo que esta trama de los feminicidios, que en algunos casos se consideran como feminicidios territoriales, para enclavar en clave interseccional este tipo de crímenes en contextos de criminalidad organizada, en territorios en donde la violencia extrema es la ley. Y esto sucede en muchos ámbitos de nuestra región, y en nuestro país está expandiéndose a una velocidad inusitada. Entonces, la necesidad de continuar revisando permanentemente
los marcos teóricos para que puedan dar cuenta efectivamente de lo que sucede en la realidad, porque la velocidad a la que va la realidad y la velocidad en la que se expanden estas formas extremas de violencia está siendo tal que los marcos teóricos nos están quedando cortos. En cuanto a los protocolos, el desarrollo de los protocolos, lo voy a decir brevemente, estamos teniendo una adhesión a los protocolos muy dispar según las regiones y un cumplimiento de los protocolos también muy dispar. Hemos hecho varias investigaciones, muchas de las cuales he liderado yo misma en este terreno, es decir, hasta qué punto estas herramientas están siendo aplicadas y hasta qué punto están siendo actualizadas de manera tal de que la justicia pueda dar cuenta pueda actualizar estos datos, pueda actualizar estas herramientas y pueda darse cuenta de la necesidad de hacerlo en tiempos mucho más veloces de los que viene trabajando. Bueno, comenté lo de los femicidios sin cuerpo. La desaparición de mujeres es la antesala de un femicidio, esto es de público conocimiento ya, se me está acabando el tiempo, así que los avances en la materia, en el desarrollo de herramientas judiciales, nos han permitido avanzar en poder juzgar y condenar casos de femicidios aun cuando los cuerpos de las mujeres no hayan sido encontrados. En materia de registro de datos, tal vez es uno de los elementos que tenemos que trabajar con más intensidad. No todos los países registran los datos de femicidios. En muchos casos, en la mayoría de los casos, diría prácticamente en todos, fueron las organizaciones feministas y siguen siendo las organizaciones feministas las que comenzaron con esta tarea y la siguen desarrollando. Los datos de las organizaciones feministas en muchos países son mucho más rigurosos y mucho más amplios que los que recogen los estados, así que aquí hay otro campo de trabajo muy amplio. Y finalmente, bueno, agradecer el espacio y recordar que, bueno, por la conmoción que les decía antes, no podía elegir otro tema que no fuera de vincular el gobierno abierto con la prevención de la violencia extrema y la creación de formas de vida mucho más dignas, de escenarios para la vida, como diría Alda Facio, que no nos duelan tanto y que no sean escenarios de muerte, sino de una vida digna. Muchas gracias por la atención y quedo abierta a la discusión que subsiguirá. Sí, muchas gracias, doctora Daniela Jim. Definitivamente que fue muy interesante su exposición, tomando en cuenta de que nos habla de cuáles han sido concretamente los aportes que se han dado desde la academia a los casos de feminicidios, ¿no? Todos los aportes que ha significado esa academia en relación con los casos que se han llevado en el Poder Judicial. Bueno, la doctora Daniela partió de la situación actual que se vive en las universidades, que es muy complicada, donde se vive, nos habla de la situación particular de Argentina, una especie de anarcocapitalismo con un desfinanciamiento bárbaro. Eso compete a casi todas nuestras instituciones de educación superior y que se está luchando denodadamente para mantener esas puertas abiertas en las instituciones, ¿no? Entonces nos habla de las ventajas de esa articulación entre la academia y la justicia abierta, que ha significado mejoras en esa calidad de la justicia abierta. Entonces nos ha hablado de estos aspectos específicos de esa contribución, sobre todo en el tema de los feminicidios. Primero,
ha repercutido en cuanto a la evolución del concepto, que ahora se contempla el tema del feminicidio de una manera más amplia y se habla no solo del íntimo, sino también del no íntimo y aquel que tiene que ver con el tema de la diversidad y hasta los de carácter territorial, ¿no? Como ella bien expuso. También nos ha hablado de que las contribuciones se han dado a nivel de los protocolos que se han elaborado desde las universidades y que, bueno, se tomaron como base, por ejemplo, para el latinoamericano de Naciones Unidas, para el que asumió Argentina, lo que asumen los países o regionalmente hablando. Los aportes en relación a los nuevos paradigmas en investigación, desde el movimiento de mujeres, ¿no? Entonces, cómo se ha contribuido a ese nivel. En cuanto al tema del registro de los datos, las organizaciones feministas aportando datos más objetivos que los datos oficiales al tema del estudio de los casos de feminicidio. Y luego el aspecto de las tentativas de feminicidio, esa nueva figura que se ha introducido y que definitivamente enriquece esta justicia abierta. Bueno, entonces la doctora haciendo este énfasis definitivamente que nos pareció una contribución muy interesante. Bueno, nosotros agradecemos a las expositoras y antes de continuar quisiera hacer nuevamente una invitación a las personas que se encuentran vía YouTube y otras redes sociales a realizar sus preguntas por esta vía. También nos digan desde cuál país nos acompañan y la organización que representan. Bueno, ahora vamos a realizar 3 preguntas a nuestras expositoras del día de hoy, a las cuales invitamos también a abrir sus cámaras y micrófonos para dar respuesta a estas 3 preguntas. Vamos a iniciar con la formulación de las mismas. Cada expositora tiene 3 minutos para responder a la pregunta planteada. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo puede la universidad articularse con las agendas de gobierno abierto para fortalecer la justicia abierta y la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género? Vamos a dar la palabra a la primera expositora, es decir, a la doctora Ana Silvia Monzón. Adelante, doña Silvia, Ana Silvia. Gracias, Ana Yancy. Creo que en mi exposición abordé algo relacionado con esto y precisamente me hacía esas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es posible esta articulación en contextos en los cuales no hay tanto avance en gobiernos abiertos? En unos más que otros se ha ido estableciendo leyes de acceso a la información, que es alguno de los elementos para promover, digamos, esta transparencia, rendición de cuentas, pero todavía eso no toca la cotidianidad de las personas. Y me parece que hay una tensión ahí, ¿verdad?, entre las universidades y la forma en la cual se administra los gobiernos. Necesitaríamos como una precondición realmente avanzar en los gobiernos abiertos para que las universidades puedan encontrar esos mecanismos de articulación. Pero creo que es un horizonte importante que hay que tener presente, de manera que las universidades respondan a esa demanda ciudadana de espacios de administración pública cada vez más cercanos a la ciudadanía, y que para eso las universidades, como reitero, necesitan formar a personas que tengan esa formación integral. Bueno, yo, a ver, algunas cosas dije. Yo creo hay 2 cuestiones que me gustaría señalar respecto de esta pregunta, que es muy amplia también y muy interesante.
Por un lado, creo que también las universidades se deben ampliar y profundizar sus agendas de gobierno abierto. Y dentro de la ampliación de sus agendas de gobierno abierto, las universidades tienen la obligación de fortalecer el desarrollo de investigaciones feministas. No todas las universidades lo están haciendo, no todas las universidades lo han hecho y es un importante desafío al que hay que dar una respuesta. Por ejemplo, los estudios de género no están categorizados en los baremos de ciencia y técnica, siempre hay que poner otros. Por ejemplo, yo que trabajo en el ámbito del derecho, no existe derecho y género, y en el ámbito de la sociología tampoco, entonces es derecho y otros derecho. Y hay que especificar que nos dedicamos a estudios de género o estudios feministas. Entonces ahí ya tenemos un punto. Entonces, para el desarrollo de las epistemologías feministas, una mayor transparencia respecto del uso de los presupuestos en investigación, cómo se distribuyen esos presupuestos y por lo general no solo no hay dinero específicamente etiquetado, digamos, en los presupuestos para estudios de género, en líneas generales, puede haberlos en algunos contextos, pero y aquí en Argentina en este momento no hay nada para ciencias sociales. Entonces, bueno, el desarrollo de epistemologías feministas no es solo el desarrollo de epistemologías y de metodologías feministas desde la militancia, que es de donde hemos ido avanzando, sino también desde un ámbito de mayor protección académica que no lo estamos teniendo y tradicionalmente no lo hemos tenido nunca muy desarrollado. Y este diálogo entre la academia y el Poder Judicial, también hay una falta de diálogo democrático entre las instituciones y esto se debe en buena medida a que vivimos, aún pese a que ya llevamos varios años desde las últimas dictaduras en la región, varios años de transición democrática, la consolidación de nuestras democracias en alguna medida también depende de la consolidación de un diálogo institucional más abierto. En Argentina, como les decía, en este momento y en otros países de la región se está viendo como una gran confrontación entre las universidades y los poderes ejecutivos, incluso los poderes ejecutivos y el Congreso. Estamos viviendo amenazas a los mecanismos democráticos que se actualizan y además estamos viviendo un gran deterioro de la calidad democrática dentro de las instituciones y el diálogo interinstitucional está prácticamente cerrado. Entonces, el gran aporte que se puede hacer es reconstituir esos canales de diálogo y dejar de lado la violencia como estrategia que se está expandiendo y volver a construir un canal democrático de debate y de confrontación de ideas mucho más constructivo y teniendo en cuenta los aprendizajes de años anteriores y de experiencias de avallazamiento de los derechos humanos y de las dictaduras, no volver atrás, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta todo este contexto me parece que es sumamente importante. Más o menos eso. Podría decir muchas otras cosas más que se me venían, pero bueno, tal vez el tema de los sesgos de género también en la investigación, en la producción de datos, en el desarrollo de herramientas para investigar y juzgar. Bueno, había bueno, muchas cosas que tenía pensado decir, pero por cuestiones de tiempo me voy a limitar a esto. Sí, muchas gracias, doctora Hein. Vamos a pasar a la segunda pregunta y dice así: ¿qué marcos teóricos y metodológicos feministas pueden orientar a la universidad para integrar la perspectiva de género dentro de las prácticas de la justicia abierta? Comenzamos con la doctora Monzón.
Bueno, yo creo que todo lo que ha planteado también la doctora en su exposición es una muestra muy clara, ¿verdad?, de cómo estos marcos teóricos y metodológicos feministas puede contribuir a comprender de una manera mucho más amplia y profunda la problemática de la justicia en las sociedades. Ha sido un largo camino de las feministas, primero para entrar a la academia, también para disputar el estatus epistémico del conocimiento de las teorías feministas, que todavía no se ha logrado de manera contundente. Todavía hay como ese recelo ante las metodologías y los marcos teóricos feministas. Pero, ¿qué le aporta el feminismo a la academia en general y a las facultades de ciencias sociales y de derecho en particular? Pues le ha aportado la perspectiva de género e interseccionalidad, que por un lado coloca a las mujeres como sujetas epistémicas, como sujetas históricas, políticas y de derechos. Y esto no es poca cosa, porque realmente las mujeres en el mundo fue hasta el siglo XX, en algunos casos en las primeras décadas, en otros países hacia mediados del siglo XX, que fueron reconocidas como ciudadanas. Sin embargo, este reconocimiento de ciudadanía plena todavía falta. Ese aporte de visibilizar a las mujeres en todas estas facetas que ya mencioné es uno de los grandes aportes. También contribuir a no solo colocar a las mujeres, sino también a otros sujetos que aún viven en condiciones de vulnerabilidad de sus derechos, de su reconocimiento, y esto amplía, ¿verdad?, a toda disciplina científica. Y me refiero entonces al enfoque de la interseccionalidad, que nos permite todavía más matizar, ¿verdad?, que no solamente es la categoría de género, las relaciones de género, sino también otras condiciones como la edad, como la condición de discapacidad, o el vivir en un área rural o urbana, o ser de un pueblo originario, lo que implica experimentar todo hecho social de manera diferenciada. Eso creo que también es un enorme aporte. Y luego categorías como particularmente la del femicidio o feminicidio. De hecho, el mismo concepto de violencia contra la mujer, que hasta los años 90 no existía como tal, ¿verdad? Y como tenemos ahora también el concepto de los cuidados, que recientemente ya la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dictaminó, ¿verdad?, que es un derecho humano. Entonces, la mirada feminista, a través de sus enfoques teóricos y metodologías, va ampliando también qué consideramos un derecho, va teorizando y va aportando para que la ciudadanía en general, mujeres, hombres y categorías diferenciadas, puedan verse allí reflejadas. Y desde el lado de las universidades, coincido, ¿verdad?, que así está siendo muy dispar ese avance. Hay espacios universitarios donde todavía la teoría feminista está como en su cuarto propio, y a veces cada vez más reducido, mientras en otras universidades se ha avanzado un poco más, se tienen políticas universitarias de género, se tienen protocolos, sin embargo todavía falta muchísimo para que estas metodologías y marcos teóricos sean incorporadas y tengan también una concreción en la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Porque no se trata del conocimiento solo por el conocimiento, sino de transformar las realidades que las feministas, las teóricas, han develado, ¿verdad? Todas las injusticias, desigualdades, exclusiones y violencias
que las mujeres han padecido, digo como términos mayoritarios, ¿verdad? Porque siempre sale esta idea, bueno, los hombres también han sido violentados, o lo son, por supuesto, pero toda esta realidad de las mujeres que se empieza a develar a finales del siglo pasado es algo inédito y que creo que el espacio académico debe asumir con responsabilidad para estar en consonancia con el siglo XXI. Bueno, coincido muchísimo con lo que dice Ana Silvia. Yo agregaría tal vez 3 aspectos para completar un poco o ampliar la discusión. Por un lado, rescataría el concepto de sororidad. Eh, como ha sido definido dentro de la teoría feminista y de la política, de la práctica feminista. Yo recuerdo que Marcela Lagarde en varias ocasiones ella decía, no se trata de que seamos solo amigas, ¿no? La amistad feminista expresada en el concepto de sororidad es la alianza estratégica para fines comunes. Entonces, en este momento de nuestras democracias, me parece que hay que volver a ese concepto de sororidad y volver a luchar por hacer alianzas que no se agoten una vez que encontramos una respuesta a una objetivo común, como por ejemplo ha sucedido en muchos países y en Argentina particularmente con el caso de la ley de aborto, ¿no? Sino una estrategia sorora para luchar por la rendición de cuentas del Estado y de la justicia, o sea, mucho más amplia de aquellos temas o aquellas luchas feministas históricas que todavía están en agenda, desgraciadamente, en algunos países, o que están viendo amenazadas esas conquistas, como en el nuestro, o el concepto de rescatar el concepto de sororidad, reactivarlo y utilizarlo también con otros fines que no han sido los tradicionales, entre comillas, dentro de las luchas feministas. Y por otro lado, me gustaría rescatar de la mano de lo que decía Ana Silvia con respecto al derecho humano al cuidado, la ética de los cuidados, no solo velar por la vigencia y el desarrollo del derecho humano al cuidado en sus 3 dimensiones, sino por incorporar la ética de los cuidados en todas las dimensiones de la vida social, de la vida democrática, de la vida institucional y del gobierno abierto. Absolutamente. Y de la mano de esto viene también esta idea democrática. Uno de los principios fundamentales de la teoría y la práctica de los derechos humanos es el principio de autonomía. Y dentro de los feminismos, la autonomía no es el sujeto autónomo de derechos que piensa el liberalismo y los neoliberalismos, sino es la autonomía relacional, una autonomía pensada desde la necesidad de reconocerse como seres dependientes, interdependientes, los seres humanos, las humanas y la humanidad en general. Y entonces creo que esto también debe empezar a formar parte de las agendas de gobierno abierto. Gobiernos abiertos dirigidos a las personas que tengan a las personas en el centro y a personas relacionalmente autónomas, no personas autónomas pensadas por un mercado, sino las personas necesitadas, con necesidades, con derechos, con necesidades, con obligaciones, el ámbito de la autonomía relacional. Esos serían me parece, para no repetir todo lo que ya se ha dicho, y coincido muchísimo con Ana Silvia, con los puntos en los que me parece que hay que hacer hincapié en este momento.
Sí, pasamos, muchas gracias, doctora Hein. Pasamos a la tercera pregunta, dice así, frente a la digitalización y la inteligencia artificial, ¿qué retos y oportunidades tiene la universidad para garantizar una justicia abierta con perspectiva de género? Doctora Monzón, adelante. Bueno, creo que los retos son enormes, como ya hemos venido planteando. Las universidades tienen que actualizarse en muchos sentidos, colocar en el debate estas oportunidades que también da la inteligencia artificial. Creo que son avances tecnológicos que debemos incorporar en la vida cotidiana, y las universidades son el espacio donde esto se puede dar. Pero en la base de esos enormes retos y oportunidades está la situación cada vez más frágil de las universidades, en un sistema que ya no le está dando valor al conocimiento, a hacer carreras, sino se limita, digamos, a certificar conocimientos, sobre todo tecnológicos. Creo que es un gran reto, porque las universidades han ido perdiendo esta mirada integral en la formación. Yo no sé en sus países, ¿verdad? Pero en el caso de Guatemala, las facultades de Derecho, sobre todo de la Tricentenaria Universidad, que es una de sus cátedras primas, el Derecho, pues fue eliminando, como decía yo anteriormente, fue eliminando de su currículum aspectos tan importantes como la filosofía del derecho, la sociología jurídica, la perspectiva histórica. Entonces se va formando a profesionales que saben mucho de los códigos, de los procedimientos, pero que no tienen esas otras herramientas que requiere una justicia abierta. Entonces ese es un enorme reto, recuperar esa mirada de una formación más integral, donde por supuesto se incorpore la perspectiva de género e interseccionalidad con las metodologías feministas de las cuales ya hemos hablado. Ese enorme reto además incluye otro aspecto que tiene que ver con la democratización del acceso mismo a la educación, a todo nivel educativo y sobre todo a nivel de la educación universitaria, y también la democratización del acceso a la justicia en momentos en los cuales los sistemas de justicia están siendo severamente cuestionados, porque están permeados por la corrupción, como hemos visto y como vivimos cotidianamente esto, ¿no? Cómo se está recurriendo a la judicialización de la vida política, la criminalización a través del derecho, y esto en el caso de Guatemala he de reiterarlo, porque es lo que tiene a autoridades indígenas, a líderes estudiantiles, que están capturados por procesos que, si se aplicara, redundando, el debido proceso, no deberían estar encarcelados. Y esto es una constante en todo el mundo, particularmente en nuestros países. Entonces ese es un enorme reto, porque no podemos hablar de avances significativos y de esa vinculación y de esas oportunidades que da la inteligencia artificial, que las tiene, y por supuesto tiene sus sesgos y sus peligros, pero no podemos hablar de eso si no hay estos cambios estructurales, estas situaciones que estamos viviendo hoy día en nuestros países. Y eso pues es muy preocupante. No puede haber justicia abierta sin gobierno abierto, no puede haber una universidad abierta si no tenemos esa precondición de una sociedad que realmente avance hacia la democratización
pero eso no es lo que estamos viviendo actualmente. Estamos bajo asedio, en riesgo, incluso de pensar de manera diferente. La disidencia no tiene cabida, digamos, en estos procesos que estamos viviendo actualmente. Así que los retos son enormes, también las oportunidades, pero necesitamos pasos realmente valientes para poder cambiar esa correlación de fuerzas. Bueno, por mi parte coincido completamente, ampliamente con lo que dice Ana Silvia. A ver, en sociedades con una brecha digital tan grande, una brecha digital entre distintos sectores, entre los sectores más vulnerabilizados de la sociedad y los sectores más acomodados, y, y brechas de género también en la educación y la alfabetización digital, me parece que pensando en términos de justicia abierta y de... parecía que se había cortado la emisión. En términos de justicia abierta y de acceso a la justicia, tal vez se puede trabajar conjuntamente en una agenda de educación y alfabetización para mejorar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerabilizados y trabajar conjuntamente las universidades y los sistemas de justicia en la generación de evidencia sobre la base de datos, un poco lo que decía antes, para la producción de datos, la validación de esos datos, la publicación de esos datos. Y otro de los ejes que creo que es muy importante trabajar, que ya lo mencioné también en algunos aspectos de lo que comentaba anteriormente, es el tema de los sesgos de género en los programas de gestión, de justicia abierta, cuando los hay, y los sesgos de género en la producción de conocimiento. Marcaría eso. Y con respecto a la brecha digital, me parece que un buen canal de articulación entre justicia abierta y la universidad son los programas de vinculación o de extensión universitaria o de vinculación con la comunidad, pero bueno, necesitarían muchísimo más apoyo del que están teniendo. No solo fondos, sino también una jerarquización de los programas de vinculación, tal vez una curricularización de los programas de vinculación, ¿no? En contextos en donde se tiende a cortar las carreras, lo que decía Ana Silvia, a los aspectos meramente técnicos y dejar las humanidades y las ciencias sociales y la formación general en el ámbito del derecho, lo que se conoce como formación general o más humanista, dejarla de lado. Tal vez una estrategia podría ser curricularizar la vinculación y a través de la vinculación trabajar estos temas de calado más social y distintas agendas relacionadas con el desarrollo de DESCA y otros derechos. O sea, derechos económicos y sociales y otro tipo de derechos. Se me ocurren estas estrategias. Nuestro agradecimiento a las invitadas y a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión por redes sociales. Vamos a retornar con comentarios desde las redes sociales que nos han enviado a través de Facebook, de Videocomunicación y de la Fundación Justicia y Género, así como desde el canal de YouTube. Entonces tenemos estos comentarios. David Castillo Argote dice: saludos desde Panamá. Loira Molina, desde YouTube, dice: coincido con lo que plantea la doctora Heim sobre el desfinanciamiento de la educación pública por parte del gobierno de Milei. Saludos desde Panamá. Isis Joseph, también amiga nuestra, nos dice: saludos desde Panamá. Guillermo López García dice: ¿cuándo habrá cursos certificados de derechos humanos? Saludos desde Nicaragua, represento a la American University. Hilda Peñalba
excelente conversatorio en temas muy importantes en la actualidad. Gracias por su tiempo. Saludos desde Panamá. Herbert Chavarría, interesante temática en relación a la lucha contra la impunidad en el caso de los feminicidios, evitando una escalada mayor de violencia. Jacinta Baloy, excelente información en el tema de femicidio. Nereida Ruiz, excelente presentación del conversatorio. Debemos seguir trabajando con mucha fuerza la incorporación de una justicia abierta. Saludos desde Panamá. Tania Wald, la justicia abierta no solo se construye desde los tribunales, sino desde las aulas, los laboratorios y desde los corazones de quienes creemos en una sociedad más justa, empática y humana. Las universidades tienen hoy la responsabilidad, no solo profesionales, sino defensores de vida y de dignidad. Tania Wal Jaramillo, Fondo de Seguridad Social, Mujer y Niñez, Red de Mujeres que lideran el desarrollo comunitario de Chiriquí. YouTube, Cirabel Alonso Davis, excelente análisis por parte de la profesora Turner y las exposiciones fueron de gran ilustración y conocimiento a nosotros como futuros abogados. Saludos desde Panamá. Bueno, Lucrecia Cuellar dice, buen día desde Guatemala, se les saluda. Ustedes pueden compartir este material y ahí pone su dirección bcuellar@hotmail.com. María Fernanda Mejía González, la obra de Marcela Lagarde es magnífica, enraizada en una profunda investigación lineada por la inmersión en los espacios para vivirlos en carne propia, lo que me llevó a mí personalmente a seguir de alguna forma su método. Para que no te echen cuentos, entra y ves, Mafe Mejía. Bueno, con estos comentarios cerramos. Muchas gracias, ha sido muy ilustrativas estas exposiciones y estas respuestas a las preguntas realizadas y los comentarios de nuestra teleaudiencia. Así que agradecemos la participación y definitivamente ahí están los aportes hechos por las expositoras en materia de cómo pese a las tensiones que se viven en este momento entre universidad y Estado, tenemos las contribuciones que son inobjetables que ha hecho la academia, ¿verdad?, a la justicia abierta, hacer que esa justicia sea más equitativa, más abierta a las vulnerabilidades, sobre todo que vivimos las mujeres y desde la diversidad. Entonces han sido décadas, muchísimos años haciendo este aporte desde el feminismo, estos aportes metodológicos, y yo creo que hay muchos retos y desafíos, nos han señalado las expositoras, ahora con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, que debe permitir que haya mayores niveles de acceso de las poblaciones más vulnerables a estas nuevas tecnologías y que las mismas sirvan como unas herramientas para lograr definitivamente esa justicia social. Bueno, y con esto cerramos este conversatorio y pues le agradecemos a las expositoras, a todo el equipo técnico que nos han acompañado, a los que nos han acompañado, los y las que nos han acompañado en las redes sociales. Muchísimas gracias. ...25 años fortaleciendo la educación a distancia con calidad y compromiso.